¿Te imaginas que tu propia hermana arruiné tu vida con una mentira y tus padres la apoyen? Pues eso me pasó a mí, y lo peor, durante 15 años, nadie me creyó. Tengo 34 años, y la relación con mi familia, sobre todo con mis padres y mi hermana Clara, que tiene 32, es prácticamente inexistente. No hablamos apenas, y hace tiempo que acepté que eso es lo normal entre nosotros. No fue por una discusión puntual ni por algo reciente, todo viene de lejos, de heridas que llevan más de una década sin cerrar. Durante años, no he ido a ninguna reunión familiar, nada de cenas navideñas, bodas o celebraciones importantes. Ni siquiera me invitan, y la verdad, tampoco lo espero. Es como un acuerdo silencioso, ninguno de los dos lados hace el esfuerzo y así seguimos, cada uno a lo suyo. Pero hace poco pasó algo inesperado. Clara y su marido, Álvaro, tuvieron un niño el año pasado, y hará cosa de un mes, recibí una invitación por correo para el primer cumpleaños del crío. Lo curioso fue que venía escrita de puño y letra por Álvaro. Reconocí la letra enseguida, porque años atrás me mandó una nota de agradecimiento por un regalo de boda que les envié. Me sorprendió. Leí la invitación varias veces, por si acaso me estaba confundiendo, pero no, estaba dirigida a mí, y era para un evento familiar. Me quedé dándole vueltas. Al principio dudé, pero después de unos días pensé que quizás era el momento de dar el paso. No esperaba milagros ni abrazos, pero Álvaro había hecho un gesto, y me pareció justo responder. Encargué por internet un regalo para mi sobrino, una colección bonita de cuentos infantiles clásicos. También pedí el día libre en el trabajo, me lo concedieron sin problema. No le conté nada a nadie, simplemente me preparé para ir. Pero una semana antes del cumpleaños, recibí una llamada de mi madre. Hacía años que no hablábamos por teléfono. Contesté y, sin saludar ni nada, empezó a hablar. Su voz era plana, sin emociones. Me dijo que la invitación había sido un error, que Álvaro la había mandado sin consultarlo con Clara. Según ella, mi hermana no se sentía cómoda con que yo estuviera allí, que mi presencia generaría tensión, y que lo mejor para todos era que no fuera. No lo dijo con rabia ni con tristeza, simplemente lo soltó, como quien informa del tiempo. Yo escuché en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, solo dije, lo entiendo, y colgué. Nada más terminar la llamada, entré en la página donde había comprado el regalo y cancelé el pedido. Me devolvieron el dinero al día siguiente. Luego cogí el móvil, busqué el número de mi madre y lo bloqueé. Después hice lo mismo con el de mi padre y el de Clara. No fue por enfado, fue más bien un cierre, como si por fin se hubiera trazado la última línea y ya no quedara nada pendiente. Días más tarde, mi padre empezó a escribirme correos. El primero era breve y algo desconcertado, preguntando por qué no entraban sus llamadas. Como no respondí, me mandó otro. Me decía que mi madre le había contado que ahora me negaba a hablar con ellos, que estaba actuando como un niño y que estaba siendo injustamente duro con mi madre, que lo único que había intentado era evitar una situación incómoda. Decía que bloquearlos había sido una reacción desproporcionada, y que por cosas como esa la familia estaba hecha pedazos. Terminaba exigiéndome que los desbloqueara y llamara a mi madre para pedirle perdón por lo que él consideraba un comportamiento hostil. No he respondido a ninguno de sus correos. Los he archivado todos en una carpeta aparte. No tengo intención de contestar. Desde mi punto de vista, todo está bastante claro. Ellos dejaron claro que no soy bienvenido, y yo he aceptado su postura bloqueando sus números. Lo único que estoy haciendo es dejar limpia y definitiva una separación que lleva años presente. No le veo sentido a mantener una línea abierta con personas que me han excluido activamente de la familia. Parece que esperan que esté disponible solo cuando les conviene, pero que desaparezca por completo cuando no quieren verme. Pues no estoy de acuerdo con ese juego. Así que sí, he cortado con mis padres y he hecho oficial y permanente lo que llevaba tiempo siendo real. Actualización 1. Gracias a todos los que habéis comentado y dado vuestra opinión. La mayoría coincidís en que no soy el culpable aquí, pero también muchos habéis señalado que claramente hay una historia mucho más profunda detrás. Tenéis razón. En la publicación inicial no conté todo porque buscaba juicio sobre mis acciones recientes, no sobre lo que ocurrió en el pasado. Pero entiendo que, para valorar bien la situación, necesitáis contexto. Así que lo voy a contar,
sin dramatismos ni buscando compasión, simplemente los hechos como fueron. Todo esto se remonta a hace 16 años, cuando yo tenía 18 y mi hermana Clara 16. Fue en aquel momento cuando empezó a comportarse de forma muy extraña. Se volvía cada vez más reservada, llegaba tarde a casa y pasaba el día enviando mensajes con el móvil. Al principio no le di importancia, hasta que me enteré de que estaba saliendo con un hombre bastante mayor que ella, de unos 21 o 22 años. Nuestros padres siempre fueron muy estrictos, y yo sabía perfectamente que no aprobarían esa relación. Mi papel fue muy limitado. Yo no era su padre. Bastante tenía con lo mío. Trabajaba a media jornada para ahorrar y me estaba preparando para empezar la universidad después del verano. Solo hablé con ella una vez sobre el tema. Le dije que estaba jugando con fuego y que tuviera cuidado. No la amenacé con contárselo a mis padres porque creía que, al final, era su vida y su decisión. Pero todo cambió una noche. Volvía del trabajo, pasada la medianoche, y me la encontré intentando entrar por la ventana del salón. La paré. No le grité ni me puse agresivo, pero le dije que aquello ya estaba yendo demasiado lejos, que no podía seguir engañando así a nuestros padres, que era peligroso, y que tenía que contarles la verdad sobre su novio. Le di un ultimátum, tenía hasta el domingo por la noche para hablar con ellos. Si no lo hacía, sería yo quien se lo contaría. Creí que actuaba como un hermano mayor responsable, pero llegó el domingo y no dijo nada. Por la tarde, mis padres me pidieron que me sentara con ellos en el salón. Estaban muy serios, pálidos. Clara estaba en el sofá, al lado de ellos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre empezó diciendo que Clara les había contado algo muy grave, y fue mi madre quien lo soltó. Mi hermana les había acusado de que yo la había estado abusando durante años. Me quedé sin respiración. Negué todo de inmediato. Les conté lo del novio, el ultimátum, todo. Les dije que lo estaba inventando para distraerles de su situación y para desacreditarme, que así no se creerían nada de lo que yo pudiera contar. Pero no me escucharon. Parecía que todo lo que decía rebotaba contra un muro. Mi madre rompió a llorar y mi padre me dijo que estaba enfermo. Me echaron de casa esa misma tarde. Me dejaron hacer una mochila con lo imprescindible y me dijeron que ya habían avisado a la policía. Esa noche me arrestaron. De un día para otro pasé de ser un estudiante de bachillerato a estar acusado de un delito gravísimo. Como yo era mayor de edad y ella menor, todo el sistema me cayó encima. Mis padres no me ofrecieron ni una pizca de ayuda. Tuve que conformarme con un abogado de oficio. El juicio fue una pesadilla. No había ninguna prueba física de lo que decía Clara, pero tampoco había nada que lo desmintiera. Todo se basaba en su palabra contra la mía. En el estrado, supo actuar muy bien. Lloró. Dio una historia detallada y completamente inventada. Cuando mi abogado intentó hablar del novio como posible motivo para que mintiera, la acusación lo pintó como un ataque cruel a una víctima. Dijeron que era culpabilizarla por hablar. Eso solo me perjudicó más. Y lo más demoledor fue cuando mis propios padres declararon en mi contra. Dijeron que últimamente estaba más serio, más cerrado, como si ese comportamiento fuera una señal clara de culpabilidad. Tomaron su versión como verdad absoluta, porque era la que querían creer. Al final, no me condenaron por el cargo más grave, pero sí por uno menor, aunque igual de dañino. Me impusieron varios años de libertad vigilada y, lo peor de todo, me obligaron a registrarme como delincuente sexual. Esa etiqueta me persiguió a todas partes. Se acabó la universidad. No podía pedir becas ni préstamos. Buscar trabajo fue un muro tras otro. Casi todos los formularios preguntaban si tenía antecedentes penales, y al ser sincero, se terminaba ahí la entrevista. Encontrar un sitio donde vivir era igual de duro. No podía estar cerca de colegios, parques o zonas infantiles. Durante 5 años, tuve que presentarme regularmente en la comisaría, informar de mi dirección, mi trabajo, mi coche, incluso mis cuentas online. Era como vivir con una cámara apuntando a cada paso. Tras el juicio, nadie de mi familia quiso saber nada de mí, ni tíos, ni primos, ni abuelos. Para ellos, desaparecí. Terminé la libertad vigilada. Cumplí los 5 años inscritos en el registro. Aprendí a vivir de forma muy tranquila y apartada. Conseguí trabajo en un almacén donde no pedían muchos requisitos ni hacían controles exhaustivos de antecedentes. Encontré un piso pequeño en una zona donde podía residir sin problemas legales. Y así, poco a poco, me construí una vida, modesta, cerrada, pero mía.
Jamás volví a intentar contactar con mi familia. Y esta es la historia que explica cómo he llegado hasta donde estoy. Por eso, recibir aquella invitación al cumpleaños de un niño me descolocó tanto. Y también por eso no me sorprendió que luego me echaran para atrás. No siento ninguna culpa por haber bloqueado sus números. Desde mi punto de vista, no queda ningún vínculo que merezca ser salvado. Hace ya muchos años que esa relación dejó de existir. Actualización 2. Ha pasado algo que jamás habría imaginado. Unos días después de publicar la última actualización, recibí una llamada de un número que no conocía. Mi primera reacción fue ignorarla, como suelo hacer con los números desconocidos. Pero, por algún motivo, contesté. Al otro lado, un hombre con voz muy formal se presentó como investigador privado. Mi mente se fue automáticamente al peor escenario. Pensé que mis padres lo habían contratado, tal vez para seguirme, para molestarme, o para intentar usar algo en mi contra. Estuve a punto de colgarle. Le dije que no quería hablar con él, pero entonces me pidió, casi suplicando, que le dejara explicarse un minuto. Me dijo, no trabajo para tus padres. Me ha contratado Álvaro, el marido de tu hermana. Me quedé en seco. No tenía sentido. ¿Por qué iba a contratar a Álvaro a un investigador privado? Y encima para que me llamara a mí. El hombre pareció entender perfectamente mi confusión. Me explicó que Álvaro lo había contratado meses atrás porque estaba cada vez más preocupado por el comportamiento de Clara. Según él, notaba patrones muy extraños en su forma de actuar. Mentiras constantes, incluso sobre cosas sin importancia. Tenía ataques de ira repentinos y explosivos, discusiones enormes por motivos insignificantes. Álvaro sentía que había algo profundamente roto en su matrimonio, pero no lograba entender el origen. Al principio, la misión del investigador era sencilla: revisar el pasado y presente de Clara, en especial temas económicos y sociales. Álvaro sospechaba que podía estar siéndole infiel, así que el investigador empezó a tirar del hilo, y acabó llegando, como era lógico, a lo que ocurrió cuando ella tenía 16 años, a la acusación que cambió por completo el curso de mi vida. Y es aquí donde la historia da un giro que todavía me cuesta asimilar. Como parte del análisis digital, el investigador consiguió recuperar datos de una cuenta antigua en la nube que Clara había usado de adolescente y que ya ni recordaba. Entre los archivos almacenados encontró historiales de conversación de una aplicación de mensajería que usaba con sus amigas en aquella época, y entre esas conversaciones, halló una muy concreta. Era un intercambio entre Clara y su mejor amiga de entonces. Estaba fechada justo en los 3 días que transcurrieron entre el ultimátum que yo le di y el momento en que ella me acusó ante nuestros padres. El investigador empezó a leerme fragmentos por teléfono. Yo escuchaba en silencio. Los mensajes de Clara estaban llenos de pánico. Le contaba a su amiga que yo me había enterado de su relación con el chico mayor, que tenía miedo de que lo contara todo, y que eso destrozaría su vida. Su amiga le preguntó qué pensaba hacer, y la respuesta fue clara. Clara escribió que necesitaba hacer algo grande, algo que asegurara que nuestros padres nunca me creerían, pasara lo que pasara, que tenía que convertirme en el enemigo. Y luego, como si no le pesara, explicó su plan con una frialdad que todavía me hiela la sangre. Le dijo que iba a contarles que yo había abusado de ella, que era la acusación perfecta, que nadie se atrevería a ponerla en duda, que así me quitarían de en medio, me echarían de casa y ella podría seguir con su vida y con su relación secreta sin miedo. Todo estaba detallado. Escribía con total claridad que esa mentira era su forma de protegerse. Cuando terminó de leerme esos extractos, el investigador me dijo que ya había entregado el informe completo a Álvaro unos días antes, con todas las transcripciones. Me dijo que Álvaro estaba destrozado. Llevaba 4 años casado con Clara. Álvaro y Clara tienen un hijo juntos. Todo lo que él creía saber sobre su mujer estaba construido sobre una mentira. El investigador me dijo que Álvaro quería hablar conmigo personalmente, que estaba profundamente arrepentido por todo lo que había ocurrido y que quería ayudarme. Me dio su número personal y me animó a llamarle. Colgué y me quedé en silencio un buen rato. Era demasiada información, demasiado de golpe. 1 hora después, marqué el número. Álvaro respondió al primer tono. Su voz sonaba cargada, como si llevase días sin dormir. Lo primero que dijo fue: lo siento muchísimo. Lo repitió una y otra vez. Me confesó que no tenía ni idea de nada de aquello, que siempre había sentido que algo no cuadraba en la historia del pasado de Clara, pero que cada vez que intentaba preguntar,
ella reaccionaba con furia y se ponía completamente a la defensiva. Así que, con el tiempo, dejó de insistir. Me dijo, sin dudar, que me creía, que ahora tenía la certeza de que yo había dicho la verdad desde el principio. También me explicó lo que pasó con la invitación al cumpleaños. Me dijo que fue él quien la envió, que tenía una intuición, algo en su interior le decía que había algo raro en todo lo que siempre se había dicho de mí, y quiso abrir una puerta, aunque fuera un poco. Pero cuando Clara se enteró de que la había enviado, se desató una tormenta. Estuvo horas gritándole, fuera de sí, y le amenazó con llevarse al niño y marcharse si volvía a tener contacto conmigo. Esa fue la gota que colmó el vaso. En ese momento decidió contratar al investigador. Hablamos cerca de media hora. Álvaro terminó la llamada prometiéndome que me enviaría todas las pruebas, las transcripciones completas de los mensajes y el informe completo del investigador. Dijo que me apoyaría en todo lo que hiciera falta, incluso declarando a mi favor si yo decidía limpiar mi nombre públicamente. Yo necesitaba tiempo para asimilarlo. Actualización 3. Después de hablar con Álvaro, todo se ha desarrollado muy rápido. Tal y como me prometió, me envió por correo electrónico las transcripciones completas, sin censura, de los mensajes de Clara con su amiga. También adjuntó el informe detallado del investigador. Leer aquellos mensajes fue una experiencia surrealista, pero no fue algo cargado de emociones, al menos no como uno imaginaría. No sentí ni rabia ni tristeza. Fue simplemente la confirmación, fría y exacta, de algo que yo sabía desde hacía 15 años. Por fin, tenía la prueba. Al día siguiente, Álvaro volvió a llamarme. Me contó que había enfrentado a Clara. Esperó a que su hijo estuviera dormido, y entonces se sentaron en el salón. Le entregó copias impresas de los mensajes. Al principio, Clara negó todo. Le acusó de haber falsificado los documentos, le gritó que estaba conspirando conmigo para arruinarle la vida. Perdió el control. Álvaro me dijo que él se mantuvo en calma. Solo le señalaba los papeles y le decía que allí estaba todo. No entró en su juego. Cuando vio que su rabia y sus gritos no funcionaban, cambió de táctica. Se vino abajo. Empezó a llorar desconsoladamente y entre sollozos, confesó. Admitió que se lo había inventado todo, que no sabía lo que hacía, que era solo una cría asustada de 16 años que no quería meterse en un lío. Intentó justificarlo diciendo que no comprendía las consecuencias que tendría su mentira, pero Álvaro me confesó que su arrepentimiento no sonaba sincero. Más bien parecía un último intento desesperado por provocar lástima, y la cosa no acabó ahí. La conversación subió de tono. Cuando Álvaro le dijo que no podía seguir casado con ella, Clara se volvió violenta, le pegó, le arañó, tuvo que sujetarla para evitar que se hiciera daño o que se lo hiciera a él. Cuando por fin se calmó, Álvaro se encerró en el despacho de casa y llamó a su abogado. A la mañana siguiente, presentó la demanda de divorcio. También solicitó una orden judicial urgente para obtener la custodia temporal y exclusiva del niño. Alegó la confesión de Clara, sus antecedentes de manipulación y su comportamiento agresivo como pruebas de que no era una madre estable. Las consecuencias no tardaron en llegar. Como parte de lo que él consideraba un acto necesario de transparencia total, Álvaro envió el informe completo del investigador, incluyendo todas las transcripciones, a mis padres. Y entonces, claro, reaccionaron. Mi padre intentó llamarme varias veces, pero seguía bloqueado. Al día siguiente, mis padres se presentaron en mi edificio. No tengo ni idea de cómo consiguieron mi dirección, aunque imagino que gracias a los registros públicos del listado de delincuentes, les fue fácil localizarme. Yo estaba en casa. Llamaron insistentemente al portero automático durante varios minutos. Como no respondí, se quedaron en el portal, justo frente a mi puerta, hablando en voz alta. Escuchaba a mi madre llorar, y por mucho que no quisiera, podía oír cada palabra claramente desde dentro. Ella no lloraba por mí, ni por los 15 años de mi vida que me arrebataron. Lloraba por Clara. Gritaba, desesperada, diciendo que ahora la vida de su hija estaba arruinada. A través de la puerta, me suplicaba que hablara con Álvaro. Me pedía que le convenciera de no seguir adelante con el divorcio. Me decía que tenía que encontrar en mi corazón el perdón, que sólo así la familia podría empezar a curarse. Era absurdo. Querían que yo, la persona a la que se le había mentido, la víctima de toda esta historia, fuera quien arreglara el destrozo que había provocado que saliera a la luz la verdad. No respondí. Me senté en el sofá, en silencio, y esperé. Después de casi una hora,
se rindieron y se marcharon. Cuando se fueron, hice una llamada. Contacté con un abogado que me habían recomendado, especializado en casos de condenas injustas. Nos reunimos al día siguiente. Le entregué todas las pruebas que Álvaro me había enviado. Las revisó con calma y, tras leerlo todo, me dijo con gran seguridad que teníamos un caso sólido para anular oficialmente la condena. El proceso legal ya ha comenzado. Hasta ahora, no he dirigido ni una sola palabra a mis padres, ni a Clara. Actualización final. Han pasado varios meses desde la última vez que escribí. Ya se han cerrado muchas cosas, y sentía que debía hacer una última publicación para poner punto final. No habrá más actualizaciones después de esta. La historia, al fin, ha terminado. En lo legal, todo ha sucedido tal y como mi abogado predijo. Presentamos una solicitud ante el juzgado para anular la condena, basada en las nuevas pruebas. La fiscalía revisó el caso y no se opuso. Los mensajes de Clara eran una confesión directa e incontestable. Hubo una audiencia, muy breve. Yo asistí, aunque no fue necesario que hablara. El juez anuló oficialmente la condena y dejó sin efecto la sentencia. Mi nombre ha sido eliminado del registro de delincuentes. Legalmente, el delito por el que me condenaron ya no existe. Es como si nunca hubiera pasado. La vida de Clara ha cambiado por completo. El divorcio con Álvaro ya es definitivo. Como parte del acuerdo, y dadas las pruebas presentadas, Álvaro obtuvo la custodia física y legal total de su hijo. Clara solo tiene derecho a visitas limitadas y supervisadas. Álvaro me mantiene informado, de forma puntual, porque siente que me lo debe. Me cuenta que Clara está en una especie de terapia intensiva, aunque sigue sin asumir su responsabilidad. Sigue culpando a todo el mundo menos a ella misma. Con mis padres, la situación también se ha cerrado. Según me ha contado Álvaro, ahora dedican toda su energía a apoyar a Clara. Han gastado gran parte de sus ahorros en sus juicios y en mantenerla económicamente. Y yo sigo adelante con mi vida. Legalmente, soy libre de la condena que me persiguió durante 15 años, pero no ha habido un momento de alivio, ni catarsis. No sentí nada especial cuando el juez dio el martillazo final. Ninguna liberación, ninguna alegría repentina. El pasado no se borra. Los años que viví en libertad vigilada y en el registro existieron, no desaparecen. En fin, ya no tengo nada más que contar. Gracias a todos los que os habéis tomado el tiempo de leer esta historia.